bienvenidos, bienvenidas. Seguimos avanzando entonces en esta primera semana de trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos va a servir como base teórica o como punto de partida a la hora de construir mensajes y a la hora de ser, en el periodismo, somos portavoces. Muchas veces hablamos en nombre de. Entonces, este rol social que tienen los periodistas es un rol muy importante. Tenemos que analizar una serie de ideas y de conceptos acerca del rol social que tienen los medios masivos de comunicación. En el taller inicial, digamos, en el nivel inicial que trabajamos, tocamos un poquito estos temas, hablando de agenda setting, hablando un poquito de ese poder político y social. Hoy vamos a profundizarlo un poquito más para que entiendan lo importante que es entender cómo funcionan políticamente y socialmente los medios masivos de comunicación. Muy bien, vamos a decir que el periodismo se encuentra dentro de la lucha social por el poder. ¿Por qué decimos esto? Porque todo proceso periodístico va a pertenecer a esta dialéctica de lucha por el poder, ya sea porque quiere construirlo, porque quiere conservarlo, porque quiere reconstruirlo o modificarlo. Entonces, por eso hablamos de periodismo dentro de la lucha social por el poder. Dentro de esta idea de entender al periodismo dentro de esta lucha, vamos a decir que el periodismo es objetivo y parcial. ¿Por qué es objetivo y parcial? Vamos a hablar de periodismo objetivo, de esta característica de ser objetivo, que va a ser la regla de oro del periodismo. El periodismo es objetivo, pero también es parcial. Vamos a trabajar, digamos, en relación con estos dos términos. Objetivo va a hacer referencia a que en el periodismo en su totalidad se va a basar en hechos que son susceptibles de ser confirmados y contrastados a través de fuentes, ¿no es cierto? Estas fuentes pueden ser directas, indirectas, testimoniales, documentales, pero el periodismo va a hablar de hechos que son constatados en la realidad a través de estas fuentes de información. Por eso hablamos de objetivo. Pero también hablamos de parcial. Decimos que el periodismo dentro de esta lucha social por el poder, es objetivo, pero también es parcial. ¿Esto qué quiere decir? Esto se relaciona a entender desde una postura cultural antropológica todas las actividades humanas como parciales. ¿Por qué? Porque todas las actividades humanas se llevan adelante a través de un punto de vista. ¿Esto qué quiere decir? Los humanos vivimos y nos paramos frente al mundo y a la realidad desde un punto de vista que es personal, que es particular. Entonces, el periodista también, dentro el periodista o el medio, ¿no? Porque hablamos del periodista, pero hablamos del medio en general como institución de medios que está formada por periodistas. Entonces, el medio o el periodista van a estar parados desde una posición propia, desde una mirada particular de esos hechos. Entonces, vamos a hablar de objetividad porque hablamos de fuentes que se pueden constatar con la realidad, ¿no es cierto? Puedo decir, bueno, esto sucedió, pero la mirada del periodista va a ser parcial, va a estar ubicada dentro de un marco ideológico que le va a dar cierta parcialidad. Por eso no hablamos de objetividad total en el periodismo. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que muchas veces los grandes monopolios de medios son los que dicen que el periodismo es totalmente objetivo. Entonces, ¿qué pasa? El periodismo, el grupo dominante, muchas veces intenta convertir su parcialidad, es decir, su ideología, su postura sobre la realidad y el mundo, quiere hacerla pasar por objetividad. Es decir, bueno, esto es la verdad. ¿Sale en la tele? Existe. ¿No sale en la tele? No existe. ¿Se habla en los medios? Existe. ¿No se habla en los medios? No existe. Y esto es algo muy peligroso. Porque ¿qué pasa? Muchas personas hoy en día se encuentran en desventajas socioeconómicas que les permiten tener menor acceso a la información, a la educación, a la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico, pero quizás sí tienen la posibilidad de acceder a un medio de comunicación, a escuchar radio o escuchar televisión.
Entonces, esa persona que no puede acceder a las otras instancias de educación, sí accede a la tele. Y la tele se convierte en instrumento pedagógico. Y si la tele le está diciendo que lo único que es posible y que existe es lo que ella dice, es un peligro, porque se le está quitando, digamos, a esa persona la capacidad de ser autónoma, la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico. Este es el riesgo de entender que el periodismo es solamente objetividad. El periodismo es objetividad, sí, es objetivo, pero también es parcial, porque tenemos que entender que el periodismo funciona dentro de la lucha social por el poder. Entonces el desafío de los periodistas, el desafío de nosotros como comunicadores, como personas que vamos a construir mensajes dentro de un medio masivo de comunicación, es poder revelar la intencionalidad editorial del discurso. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa esto de revelar la intencionalidad editorial del discurso? Vamos a tener que revelar en cada fuente cuál es esa intencionalidad, cuál es esa parcialidad de la que parte determinado periodista, de la que parte determinado grupo de medios. Entonces, esto es lo que hablábamos y vamos a seguir hablando al finalizar, digamos, esta semana de trabajo, esto de no replicar las fuentes de información como copio-pego, repito lo que dijo este periodista, repito lo que dijo este medio, sino problematizar la fuente, cuestionarla, o sea, hacer un contraste de fuentes entre esta, entre la otra, entre este medio, este otro medio. ¿Para qué? Para que ahí podamos, en ese trabajo, revelar esta intencionalidad editorial. Y decir, bueno, a ver, ¿qué mirada tiene este hecho desde una postura oficialista al gobierno? ¿Qué mirada tiene este hecho desde una postura opositora? ¿Qué mirada tiene desde una postura un poco más parcial, más imparcial, perdón, como que no está ni a favor ni en contra? O sea, ¿cuál es mi propia postura? Todas esas ideas se van mezclando y es lo que hace que nosotros construyamos un mensaje desde la parcialidad, ¿no es cierto? Entonces, entender, esto es algo muy importante a la hora de construir un mensaje, tenemos que entender que la práctica periodística siempre va a pertenecer al terreno de esta disputa por el poder y del poder. ¿Por qué? Porque lo va a defender, lo va a avalar, lo va a sustentar o lo va a justificar, o porque lo va a cuestionar y va a trabajar para romperlo, para destruirlo, para reemplazarlo a ese poder, ¿no es cierto? Entonces, si yo como periodista, como comunicador, quiero develar esta intencionalidad que estamos hablando, editorial que se dice, ustedes van a ver que todos los medios de comunicación tienen su parte editorial. ¿Esto qué significa? Cuando vos vas a la editorial de un diario o de un medio masivo de comunicación, en la editorial vas a poder ver realmente cuál es la postura ideológica de ese medio. ¿Cómo está pensando? ¿Desde dónde está partiendo esa construcción de medio a nivel institución? Entonces, vamos a detectar la intención editorial del discurso periodístico con ciertos elementos a tener en cuenta. ¿Se acuerdan? Que tenemos que entender que los medios masivos de comunicación también son una empresa, es decir, que se van a manejar a través de una ingeniería financiera del medio. Entonces tenemos que ver quién paga la pauta publicitaria de este medio. ¿El gobierno paga pauta acá, en este diario, en esta emisora? ¿Cuáles son las empresas que pagan pauta para que se difundan sus contenidos, sus servicios? ¿Quién financia este medio? ¿Quién le da ese aval de poder existir, de poder comunicar? ¿Quién le da esa posibilidad? ¿No es cierto? Esto es muy importante. Tenemos que entender que los medios masivos de comunicación no tienen como finalidad principal la de informar y comunicar. Tienen como finalidad principal vender, porque son empresas. El caso obviamente de los medios que están vinculados a la parte comercial y empresarial. Obviamente que gracias a la ley de servicio de comunicación audiovisual se generó una propuesta de medios, como por ejemplo lo es la radio escuela por internet, que es una radio escuela, o sea, su interés y su fin no es comercial, es pedagógico. También tenemos muchos canales, ya sea de televisión, de radio, diarios, que tienen que ver más con la televisión pública, con lo que son medios públicos abiertos, que no tienen fines comerciales. Entonces, bueno, esa ley precisamente
que la vimos un poquito de forma rápida en el nivel inicial, existió precisamente para equilibrar un poco la balanza y que no todo tenga una finalidad comercial y empresarial, porque realmente el derecho a la información es un derecho poder informarnos, poder acceder a la información. Entonces, cuando ya los fines comerciales se meten y empiezan a manejar, digamos, todo el tema de la información y la comunicación, se vuelve riesgoso y se puede llegar a atentar contra ese derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando encontramos una fuente de información? Listo, vamos a analizar entonces la intención editorial de esa fuente. La ingeniería financiera del medio, como acabamos de decir. ¿Qué relación tiene este medio con el entorno? Ya sea desde lo cultural, desde lo económico, desde lo social, desde lo político, tanto en lo local como en lo internacional. Esto es lo que les digo. ¿Este medio es oficialista? ¿Es opositor? ¿Con qué línea ideológica se vincula? ¿Con qué teorías defiende o qué intenta, digamos, instalar socialmente? Analizar también los antecedentes históricos del medio. Viene, no sé, una trayectoria de 30 años siendo un medio oficialista, 30 años siendo un medio opositor. En tales épocas fue oficialista, en tales épocas fue opositor. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue el cambio del discurso en esas transiciones? Características de las fuentes utilizadas. ¿Qué fuentes utiliza? ¿Solo datos oficiales o también datos no oficiales? Solo se entiende como poder ir analizando minuciosamente los mensajes. Porque algo que creemos que pasa así y que decimos, bueno, esto lo dijeron y es así, tiene un trabajo y una construcción tan minuciosa, tan pequeña, que si lo dejamos pasar, corremos el riesgo a convertirnos en un comunicador o en un periodista que sigue avalando esta idea de creer que el periodismo es objetivo. Y el periodismo no es objetivo, pero también parcial. Y el comportamiento histórico también contextualizado del autor de la pieza, porque recordemos que los medios son instituciones comerciales, empresas, pero también son quienes trabajan en esos medios. Entonces también podemos analizar específicamente un autor. Después vamos a ver al finalizar esta semana de trabajo, cuando analicemos la estructura de una noticia, van a ver que siempre en los diarios, en la noticia, firma el autor de esa noticia, ¿no? El periodista. Entonces, si queremos analizar y tomar esa noticia como fuente, bueno, indaguemos un poquito sobre ese periodista. ¿Qué tipo de artículos genera? ¿Cuál es el vínculo que tiene con el medio? ¿Para qué medio trabaja? ¿Cuál es la línea editorial del medio? Hagamos todo ese análisis. Todo este trabajo es el trabajo de problematizar una fuente de información. No hacer copia-pega. Es decir, saco de acá y lo replico, porque lo dijo Clarín, porque lo dijo Página 12, porque lo dijo Telefe, porque lo dijo Canal 13, porque lo dijo Canal 9, porque lo dijo América. No. ¿Qué hago con esa fuente? ¿La problematizo? ¿La cuestiono? ¿La interpelo? Voy a ver quién escribió, en qué medio, de qué forma, en qué época, en qué momento sociohistórico, cultural. Es muy importante hacer este trabajo con cada fuente de información que vayamos a trabajar antes de elaborar nuestro propio discurso, que también va a ser un discurso que sea objetivo, porque va a basarse en fuentes, pero va a ser parcial porque va a partir de nuestra propia construcción del mensaje. Entonces, ¿cómo funciona el periodismo dentro de esta lucha del poder? Hablamos de esta lucha por y del poder. Para derrocar el poder político, ¿no es cierto? El poder político que va determinando un poco el funcionamiento de la sociedad, es necesario la opinión pública. En esto hablábamos mucho en el nivel inicial con respecto al tema de agenda setting, así que algo ya tienen presente. La opinión pública es una herramienta social sumamente poderosa, porque lo que se instala en la opinión pública es lo que tiene validez, es lo que legitima el accionar social y lo que va sucediendo día a día en nuestra sociedad. El precio del pan, el precio de la nafta, lo que se piensa acerca de determinado tema. Entonces, el enorme poder político y social que tienen los medios masivos de comunicación es que trabajan en este terreno de lo ideológico. Cada persona tiene su ideología, ¿no es cierto? Que obviamente va a ser parte del proceso de producción y de reproducción de la vida humana, ¿no es cierto? Todos los sujetos sociales vamos a estar condicionados por una realidad material que nos va a ir determinando ideológicamente.
Vamos a pensar de una manera o de otra manera. En esta, digamos, condición, según nuestra realidad material, que es permanente y que puede ir cambiando, un día puedo pensar de una forma y dentro de 10 años mi realidad material cambió y puedo pensar de otra. Entonces, no es algo tampoco que se sostiene estáticamente en cada persona. Por eso digo, los periodistas a veces pueden ser oficialistas y otras veces pueden ser opositores, según el momento y el contexto social y económico y cultural y en la época de la vida en la que se encuentran. Van a ver incluso si analizan la historia de los medios masivos de comunicación que hay periodistas que empezaron siendo oficialistas y trabajando para medios que eran oficialistas y que después pasaron a trabajar en medios opositores y contrarrestar totalmente su pensamiento, ¿no? Porque no es estático el tema de la ideología, porque nuestras condiciones materiales van cambiando permanentemente. Entonces, entendamos que los medios masivos de comunicación trabajan en este terreno de lo ideológico. ¿Y cómo es que trabajan? Entendamos primero, definamos bien el tema de la ideología, que recién lo explicamos, pero entendemos a la ideología como parte de este proceso de producción y reproducción de la vida humana, producida por sujetos sociales que están condicionados por su realidad material. Es esto que dijimos. Todas las personas tienen su postura ideológica en función a su realidad material, que puede ir variando, que puede ir cambiando en función a cómo varía esa realidad material. ¿Qué pasa? Y esto sí es muy importante entender que los medios que van a trabajar sobre la ideología van a ir en búsqueda de establecer una hegemonía. Estos términos son términos filosóficos, muy teóricos, muy complejos. Estoy tratando de bajarlos de una forma sencilla, porque realmente no podemos profundizar tanto, porque tenemos poco tiempo, digamos, para este trabajo. Si después ustedes quisieran indagar en estos temas, me pueden pedir información, material complementario. Yo estoy intentando de bajarles estas ideas que son complejas de una forma medianamente simple para que lo comprendan, para que les sirva de base teórica para construir sus propios mensajes. Pero recuerden que me pueden pedir información y bibliografía complementaria a estos temas si quisieran profundizar más. Volvemos entonces a esta idea de hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Ya entendimos bien qué es la ideología. ¿Qué es la hegemonía? Es un método destinado a mantener y obtener poder. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Requiere, este método destinado a mantener y a obtener poder, requiere que las posturas ideológicas, que ya dijimos que cada persona tiene su postura ideológica en función a su condición material, que esta sumatoria de posturas ideológicas se conviertan en creencias culturales. Es decir, ya hay una cuestión un poco más macro, ¿no? Que estén instaladas estas creencias culturales. Y su eficacia, digamos, la eficacia de este proceso, de este método, va a depender de que las personas subordinadas acepten la ideología dominante como la realidad normal o como el sentido común. Es decir, yo, por ejemplo, Victoria, persona subordinada a una ideología dominante, entiendo que este tema es así, porque hay una ideología dominante que dice que es así. Pero hay que entender que cuando existe una ideología dominante que se instaló en el poder, por lo tanto es hegemónica, hubo herramientas, hubo estrategias, hubo métodos para instalar esa ideología como la dominante. Por lo tanto, como el sentido común. Esto es el claro ejemplo de lo que ya mencionábamos recién, de decir, bueno, hay una señora en la verdulería y uno está tocando ciertos temas y dice, no, es que esto es así porque lo dijo la tele. Esto es así porque lo dijo la radio, yo esto lo escuché en la radio. Esto es así. Esto se pone así, o esto se hace así, o este gobernador hizo esto y este gobernador es tal esto. Y esto es así porque lo escuché en la radio, porque lo escuché en la tele, porque lo leí en el diario. Ahí está este proceso materializado. Hay una ideología dominante, hay algo que se instaló como creencia cultural, hay subordinados que aceptan la ideología dominante como el sentido común. No voy a cuestionar esto porque salió en la tele, y es así. Salió en la tele, existe, no salió en la tele, no existe. Se entiende un poco este proceso que es muy complejo, pero muy profundo y minucioso, y que uno, si no indaga y no tiene esta conciencia social de
de problematizar, de entender estos temas, el ciudadano común que no trabaja en esta área de la comunicación y no lo puede quizás visualizar. Por eso nosotros tenemos que ser comunicadores y periodistas que busquen permanentemente visualizar estos temas, que problematicen también a sus audiencias, a sus internautas, que les cuestionen todo el tiempo. ¿Vos qué opinás? ¿Qué pensás? Tenemos esto, mira, yo te comparto esta información. Esto, según la mirada opositora, fue así. Este hecho, según la mirada oficialista, fue así. ¿Vos qué pensás? A la audiencia, ¿no? Dirigiéndonos. ¿Vos qué opinás? ¿Qué crees? ¿Cuál puede ser el equilibrio entre las dos partes? Empezar a problematizar a esa audiencia que muchas veces es subordinada y acepta simplemente la ideología dominante por el simple hecho de que se instaló hegemónicamente. Hay un filósofo que va a hablar mucho, un teórico, periodista italiano, que va a trabajar mucho estos temas, teórico marxista, que va a ser Antonio Gramsci. Y él, en su época, ¿no? De que época ya lejana, pero que no pierde vigencia, va a hablar y hablaba de los medios masivos de comunicación como instrumentos utilizados por las élites dominantes para perpetuar su poder, su riqueza y su estatus. Imagínense que él habla hace muchísimos años atrás, pero hoy en día, siglo XXI, época post-pandémica, época de la explosión de la era digital, podemos seguir hablando de lo mismo. Y no solo hablando de lo mismo, sino que cada vez esta idea toma mayor fuerza. Por lo tanto, tenemos que luchar permanentemente desde nuestro lugar de comunicadores para ir contrarrestando o neutralizando este poder que se genera. Entonces, los medios sí les sirven a las élites dominantes porque son las que pueden quizás financiar un medio, construir un medio con todo lo que implica en lo económico, con todo lo que implica en la infraestructura, son quienes pueden, entonces son quienes llegan a la posibilidad de transmitir su voz, sus discursos, sus ideas. La realidad es que el ciudadano común, ¿no? Hoy en día Internet nos permite quizás hacer una radio por Internet con un celular, una compu, pero bueno, hay que tener el celular y hay que tener la compu. O sea, es partir de esa base de que se necesita un marco económico, cultural y político para poder llegar a transmitir información en un medio de comunicación. Y eso no podemos dejarlo de lado. Perdón. Eso es muy importante. Entonces, el proceso de la influencia ideológica es la esencia de la hegemonía. Y es ahí donde trabajan los medios de comunicación, en la influencia ideológica. ¿Para qué? Para establecer hegemonía, para poder establecer la postura dominante, la ideología dominante como sentido común dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? A lo largo de la historia del desarrollo de los medios masivos de comunicación, estas élites poderosas que han podido financiar medios, que han podido construir medios para difundir sus discursos y por lo pronto instalarse hegemónicamente en la sociedad, han construido lo que se llaman monopolios de medios. ¿Qué pasa con los monopolios de medios? Cuando un dueño, porque los monopolios de medios pueden ser realmente 25 medios de comunicación, incluidos frecuencias de radio, diarios escritos, digamos, online, o prensa de papel, o pueden ser canales de televisión, o sea, un monopolio. Y estamos hablando de que un dueño puede tener acceso a 25, 30, 40 medios masivos de comunicación. Entonces es una idea, una ideología que se replica en muchos medios, instalando una postura, instalando hegemónicamente ese poder. Entonces esto va a limitar muchísimo la autonomía de los individuos. Por eso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual generó contrarrestar, equilibrar esto o buscar equilibrar, porque realmente, se los digo, yo también que he trabajado en medios comerciales, yo lo interpreto como un monstruo porque es una cosa tan gigante y tan difícil de neutralizar.
que realmente es una tarea diaria, constante, permanente de los comunicadores que buscamos trabajar desde la conciencia social, desde la idea y la necesidad de entender al derecho a la información como una necesidad básica para la vida y el desarrollo de un ser humano dentro de un sistema democrático. Entonces, en ese sentido, es muy importante buscar permanentemente espacios, como lo es la radio escuela por internet, porque su planteo teórico parte de esta premisa de buscar romper con el monopolio de medios, de buscar democratizar la palabra, la información, la pluralidad de voces. Todos estos conceptos teóricos son la base de nuestro proyecto. Por eso yo en este momento les estoy compartiendo esto para que ustedes que se suman a este proyecto puedan partir de esta base teórica. Porque tenemos que favorecer la autonomía de los individuos, tenemos que favorecer y ser, digamos, facilitadores de sus derechos y no limitarlos, ¿sí? Los monopolios de medios limitan la autonomía de los individuos, los subordinan y no les permiten tener un pensamiento crítico sobre los hechos de la realidad. Entonces empieza a generar todo un proceso de manipulación, que es un proceso que se da a través de la coerción simbólica, a través del cual se contiene, sujeta o refrena la deriva del sentido, limitando el universo interpretativo de los sujetos. Es esto que les acabo de explicar. En esta coerción simbólica, yo determino, yo, dueña de medios, dueña de la ideología y postura dominante que se convirtió en un sentido común, determino lo que vos vas a pensar. Y como determino lo que vos vas a pensar, determino cómo vos vas a accionar, cómo vas a responder frente a un determinado hecho, frente a una problemática, frente a una necesidad. Estoy condicionando tu libertad. Es algo muy importante. Perdón que me apasiona un poco estos temas, pero cuando uno entiende la magnitud de este enorme sistema que son los medios masivos de comunicación y el poder que tienen socialmente a la hora de condicionar a los individuos, uno se queda un poco ahí como impactado y dice, bueno, no, claro, algo tenemos que hacer. Entonces, seamos comunicadores que defendamos el derecho de la información y la comunicación como un derecho fundamental y esencial para vivir. Más que nada, hoy en día, en esta era digital, donde la información es sumamente necesaria para vivir, para poder accionar, para poder elegir qué hacer con la vida. Entonces es algo tan profundo y tan intenso como eso. Yo he tratado de abarcarlo de la forma más general y más clara posible, pero son temas muy complejos en un plano filosófico, teórico. Es muy complejo este tema. Entonces, para ir cerrando, quiero que quede en claro, ya vimos todo este poder social de los medios masivos de comunicación en la lucha por y del poder. ¿Cómo frente a esta realidad, a este monstruo que yo denomino, que atenta contra la autonomía de las personas, podemos usar los medios masivos de comunicación, que son una herramienta maravillosa? Es un mundo apasionante, un mundo de posibilidades y un mundo que de por sí los medios masivos de comunicación tienen una esencia pedagógica increíble, la capacidad de llegar a muchas personas al mismo tiempo, la capacidad de enseñar de una forma dinámica, atractiva. Entonces, usemos ese enorme poder que tienen los medios, usemos esa enorme particularidad de los medios para hacer cosas buenas, para validar al individuo como sujeto de derechos, como sujeto que es libre, que vive en un sistema democrático y por lo tanto hay que respetar sus derechos. Y la libre circulación y la libre capacidad de eso, del pensamiento crítico, de poder accionar con libertad, es una necesidad básica. Tratemos de contrarrestar a este enorme poder hegemónico de los medios que hace años viene instalándose de la mano de las élites dominantes. Tratemos desde nuestro lugar, por más difícil que sea, porque muchas veces se vuelve muy complejo, se vuelve un trabajito de hormiga, pequeño, pero es pequeño, constante, y créanme, desde el lugar en el que están pueden hacer el cambio.
No se desanimen, lo otro es muy poderoso, sí, es verdad, es muy poderoso, pero desde nuestro pequeño lugar de comunicadores de la radio escuela por internet, desde personas que tienen la posibilidad de acceder a un micrófono para hablar, para transmitir una información, para transmitir un contenido, ustedes pueden ser parte del cambio. Por eso yo quería dejarles muy claro este tema, para que realmente se sumen a esta tarea apasionante de poder defender el derecho a la información y a la comunicación, de poder defender la pluralidad de voces, de ir en contra de este poder monopólico y hegemónico, de poder democratizar la palabra, permitir el libre acceso a la información. Tenemos el poder en nuestras manos. Mejor dicho, tenemos el poder en nuestras voces. Por eso, bienvenido y bienvenida a esta apasionante tarea, ardua, cansadora, constante, de buscar defender nuestra democracia, de buscar defender los derechos básicos necesarios para que cada ser humano, cada sujeto que habita este mundo en general y esta provincia en particular, tenga las mismas posibilidades de acceder a la información y a la comunicación. Muchas gracias, hasta acá esta clase asincrónica. Cualquier duda que tengas, me la puedes hacer saber a través del foro de consultas, de la mensajería privada de Moodle o de nuestro mail contacto.repi@um.edu.ar o cualquier información que quieras agregar a todo esto que estamos trabajando, que vuelvo a decirte, son temas filosóficos muy profundos, pero muy apasionantes, así que si te interesa seguir indagando sobre estos temas, me pedís bibliografía, me pedís sugerencias de páginas, de lo que vos necesites, de videos, para poder seguir indagando todos estos temas que son muy necesarios. Gracias.